¿Dudas? Calma que aquí estoy yo. Buenos días. Sí, es contigo, Javi 52. Buenos días, César. ¿Qué tal, profe? ¿Todo fino? Todo bien, gracias a Dios. Bueno, entonces ya, voy a poner el chat visible en Discord y voy a empezar a presentar. Ok. Sí, buenos días, Sirribart 123. Que es el mismo Javi 52, que es giro de tuerca tan dramático. Ok, entonces. Creo que no se me escucha en Discord. No se te escucha en Discord, correcto. Puede ser la configuración del micrófono o algo por el estilo. Entonces, ok, empecemos, muchachos. Hoy literalmente lo que vamos a hacer es resolver un par de problemas. Y el primer problema que vamos a resolver es el mismo que hicimos en la clase pasada, pero con otras metodologías. Vamos a aprovechar la simetría para calcular el momento de inercia. Entonces, resolvamos ahora el mismo ejemplo anterior introduciendo dos cambios inconsecuentes. Ahora, el eje centroidal horizontal le llamaremos Z y apuntará en sentido contrario a X, lo cual no cambiará ningún resultado previo. Eso fue lo que hablamos al final de la clase pasada. Por otro lado, usaremos simetría para buscar simplificar nuestros cálculos. Entonces vamos a ver de qué va esto. Dicho esto, calculemos Y sub Z. Entonces aquí está. Este es el eje Z que pasa por el centroide de esta figura. Apunta hacia la izquierda, es para que nos vayamos acostumbrando a que el eje Z apunte hacia la izquierda, que sea horizontal en el plano de la sección transversal, ¿ok? Porque X es el eje axial de la viga, el eje que desde esta perspectiva sale del plano, como lo señalamos en la clase pasada. Entonces, dicho esto, calculemos Y sub Z. Entonces, planteamos nuestra figura y decimos que esto es igual a una mitad de izquierda más una mitad derecha. Dense cuenta de que ya tengo mi tabla desde el principio planteada. Pero bueno, aquí lo que toca es una explicación primero de esta subdivisión que estoy haciendo. Entonces, básicamente, dada la simetría con el eje vertical, ambas mitades de la sección tendrán el mismo momento de inercia con respecto a cualquier eje horizontal. O sea, nosotros vamos a calcular el momento de inercia de esta figura total respecto al eje Z horizontal. Y podemos aprovechar la simetría vertical. Esta simetría vertical, yo lo que estoy diciendo básicamente es que esta mitad izquierda y esta mitad derecha van a tener el mismo momento de inercia, no solo con respecto al eje horizontal Z, sino con respecto a cualquier eje horizontal. O sea, estoy diciendo que la inercia, el momento de inercia con respecto al eje Z de esta mitad de la izquierda es el mismo momento de inercia de esta mitad de la derecha. Eso es lo que estoy diciendo. Para ilustrar esto, definamos un eje horizontal P cualquiera. Ok, ya. Primer error de la clase, qué divertido cuando esto ocurre. Ya. Uso de simetría, ok. El eje es Q, ok. Entonces estamos en eje Q cualquiera, ok. Eje Q cualquiera, ya. Entonces señalemos un diferencial de área en la figura total. Entonces aquí señalamos un eje horizontal Q cualquiera en esta figura. Dense cuenta que lo trazamos a cierta distancia de la sección para que se entienda que es un eje cualquiera. O sea, no tiene que ser ni estar en la base, ni estar en el tope, ni ser centroidal, ni nada por el estilo. Es un eje horizontal cualquiera. Entonces señalemos un diferencial de área cualquiera en la figura total. Aquí está un diferencial de área 1, ¿ok? Que aparece en la mitad izquierda de la figura. Y digamos que la posición vertical del centro de este diferencial, medidas del eje Q, es Y1. O sea, esta posición desde acá hasta acá, esta posición vertical es Y1. En nuestra descomposición, este diferencial de área aparece únicamente en la porción izquierda de la figura. O sea, aparece aquí y no acá. Aquí está.
Representemos ahora el diferencial de área simétrico de A1 a diferencial de área 1 con respecto a la vertical de simetría de la figura total. Lo que estoy diciendo con esto es que este diferencial de área 2 está a exactamente la misma distancia horizontal del eje vertical que el diferencial de área 1. O sea, esta distancia de acá, hasta el centro del diferencial, es la misma distancia de acá hasta el centro del otro diferencial. Porque claro, en teoría un diferencial de área está constituido por infinitos puntos, pero a su vez el diferencial de área es infinitamente pequeño. Pero teóricamente las posiciones son hasta su centroide. Entonces, digamos ahora que la posición vertical de este nuevo diferencial de área con respecto al eje Q es Y2. Diferencial de área Y2 de área 2 tiene una posición vertical Y2. Nada nuevo aquí. Señalamos ahora este nuevo diferencial de área en la porción derecha, que es donde aparece. Aquí está. Sabemos que los diferenciales de área son infinitamente pequeños y por eso decimos que son infinitesimales. El asunto es que teóricamente todos los diferenciales de área son igualmente infinitesimales, lo que quiere decir que son igual de infinitamente pequeños. O sea que diferencial de área 1 es igual a diferencial de área 2. Dada la simetría, el área A sub i de la izquierda, de la porción izquierda, es igual al área A sub d de la porción de la derecha. O sea, esta área acá, en forma de C, es igual a esta área acá, en forma de C invertida horizontalmente. Ello implica que esta igualdad entre los diferenciales puede perfectamente integrarse de ambos lados, cada una en el área correspondiente. O sea, yo puedo integrar, yo tengo estos diferenciales igualados, yo puedo integrar esta ecuación de ambos lados. Esto lo integro solamente en el área de la izquierda, esto lo integro solamente en el área de la derecha. ¿Ok? Y esta igualdad se va a mantener luego de integrar. ¿Por qué? Por la simetría respecto al eje vertical. ¿Por qué? Porque esta área de acá en C es igual a esta área de acá en C. No obstante, no solamente son iguales entre sí los dos diferenciales de área. O sea, como decíamos, dado que son simétricos entre sí, también son iguales entre sí sus posiciones verticales respecto a Q. O sea, Y1 y Y2 son iguales. ¿Ok? Ahora multipliquemos cada lado por su diferencial de área respectivo, lo cual es válido porque ambos diferenciales son iguales entre sí. O sea, ahora esta igualdad de Y1 y Y2, yo lo multiplico por los diferenciales de área. Y estoy multiplicando, en teoría, como diferencial de área 1 y diferencial de área 2 son iguales, estoy multiplicando la ecuación de Y1 igual Y2 de ambos lados por una misma magnitud, que es el diferencial de área común. Entonces ahora la simetría entre ambas porciones implica, en este caso, que la distribución de las porciones verticales de ambas porciones son iguales respecto al eje horizontal Q. O sea, la distribución de masa, verticalmente hablando, es igual para ambas porciones, esto con respecto al eje Q. En otras palabras, podemos integrar cada lado de esta ecuación respecto al área correspondiente y la igualdad se mantendrá. O sea, integro este lado respecto al área de la izquierda, integro este lado respecto al área de la derecha y esta igualdad se mantiene. Y bueno, antes de integrar, lo que estoy diciendo es que el primer momento de área respecto al eje Q es igual para ambos diferenciales. Y cuando integro, lo que estoy diciendo es que el primer momento de área, antes es para los diferenciales, los momentos de área de ambos diferenciales son iguales. Ahora lo que estoy diciendo cuando integro es que los momentos de área de toda la porción de la izquierda es igual al momento de área de toda la porción de la derecha respecto al eje Q. Ambos respecto al eje Q. Entonces aquí digo, ahora que integral representa el primer momento de área de la porción correspondiente respecto al eje Q. Estoy diciendo que son iguales esos primeros momentos de área para ambas porciones. Entonces claro, la integral de la izquierda es el primer momento de área respecto al eje Q de la porción 1 o de la porción de la izquierda. Y este es el primer momento de área de la porción 2 respecto al eje Q, porción de la derecha. Entonces, los primeros momentos de área son iguales. Al coincidir para ambas porciones, tanto las áreas como los primeros momentos de área respecto al eje Q, también coincidirán sus centroides respecto a dicho eje. A ver, si área de la izquierda es igual a área de la derecha, que es igual a área de la porción, y el primer momento de área de la izquierda, que antes le llamé 1, pero ahora le llamo de la izquierda. Ya, de hecho, vamos a modificar eso. Voy a modificar eso en la diapositiva correspondiente. Y bueno, supongo que una microscópica disculpa por editar esto en tiempo real. Lo que pasa es que
qué mejor momento para esto. O sea, simplemente de alguna forma tengo que anotar esos errores. Y si los anoto, igual toma tiempo. Entonces, porque es mejor no corregirlos de una buena vez. Izquierda, derecha, izquierda, derecha. Ok. Y guardamos acá, va a tardar como 30 horas. ¿Cómo va su mañana, muchachos? ¿Se despertaron bien o se despertaron con sueño? Con sueño, profe. Sí, me pasó eso también. Bien, profe, bien. Ah, ok. Alguien se despertó bien, me alegra. Parece que eres el único. Ok, ya cargó esto. Ajá. Entonces, este es el primer momento de área de la porción de la izquierda, este es el primer momento de área de la porción de la derecha. Y como son iguales, simplemente lo identificamos como primer momento de área de la porción. O sea, esto es una porción, esto es otra porción. Como ambos tienen la misma área, podemos caracterizar su área como área de la porción. Como ambos tienen el primer momento de área, el mismo primer momento de área, podemos identificar su primer momento de área como primer momento de área de la porción. Luego, la Y centroidal de la porción de la izquierda es simplemente el primer momento de área de la porción de la izquierda entre el área de la porción de la izquierda. Lo mismo del otro lado. Para la porción de la derecha, su Y centroidal es simplemente su primer momento de área entre su área. Y claro, si el primer momento de área es común para ambos, podemos poner de la porción, uno solo de la porción. Y como el área también es común para ambos, podemos poner área de la porción. Y vemos que ambos centroides verticales vienen dados por la misma expresión. Entonces aquí concluimos que la Y centroidal de la porción izquierda es la misma Y centroidal de la porción de la derecha, que es la Y centroidal de la porción. Y claro, ahí podemos señalar esas Y centroidales de la porción. Aquí está. Ambos llegan hasta la mitad de la altura de la porción. Cuando todas las porciones que conforman un cuerpo tienen una componente del centroide idéntica, la figura total o cuerpo total también tendrá esa misma componente del centroide. ¿A qué nos referimos? Demostremos esto. La Y centroidal de la figura total va a ser sumatoria de A sub I por Y centroidal sub I entre área sub I. Entonces, ¿qué pasa? Si todas las porciones comparten la misma componente vertical del centroide, se tendrá que Y sub I es simplemente Y sub P, donde Y sub P es una constante que ya no depende del contador, donde I pertenece a los naturales intersectados con los números desde 1 hasta n. Porque claro, se supone que estas sumatorias van desde 1 hasta n, donde n es el número de porciones, que en este caso n es simplemente 2. Hay solo 2 porciones. Entonces, en lugar de tener Y sub I, yo puedo poner Y sub P, que es la Y común centroidal de todas las porciones. Pero claro, como esto ya no depende del contador, básicamente la Y sub P puede salir de la sumatoria. Y si la Y sub P sale de la sumatoria, me quedan sumatoria de área arriba y sumatoria de área abajo, que es área total en ambos lados, que se cancela. Y me queda que la Y centroidal total es la propia Y centroidal que comparten todas las porciones en este caso. Y claro, entonces básicamente la figura total tiene el mismo centroide en la dirección vertical que todas las porciones, porque todas las porciones tienen el mismo centroide vertical. Entonces eso se va a trasladar, a traducir, a extender a la figura total. Y se demostró matemáticamente. Entonces, con esta información en mente, comparemos ahora el momento de inercia de los dos diferenciales de área. Ya que ambas de sus posiciones verticales son iguales, tendremos, ok, Y sub 1 es igual a Y sub 2. Puedo elevar ambos lados de esta ecuación al cuadrado. Si son iguales, ambos se pueden elevar al cuadrado. Entonces, Y sub 1 al cuadrado es igual a Y sub 2 al cuadrado. A su vez, puedo multiplicar de ambos lados por su diferencial de área respectivo, porque ambos diferenciales de área son iguales. Ok, entonces esto que está aquí es el momento de inercia de este diferencial de área. Y esto que está aquí es el momento de inercia de este otro diferencial de área. Es simplemente posición en Y al cuadrado por el área respectiva, que en este caso es infinitesimal para ambos. Entonces ahora por simetría podemos integrar cada lado en su área correspondiente. O sea, este lado lo puedo integrar respecto al área de la izquierda y este lado lo puedo integrar respecto al área de la derecha.
Y por simetría, la igualdad de los momentos de inercia para los diferenciales de área se extiende para la igualdad de las porciones. Para la igualdad de los momentos de inercia de ambas porciones por la simetría. ¿Ok? No solamente son iguales los momentos de inercia de esta área y de esta área, sino que por simetría respecto al eje vertical, esa igualdad se extiende para la inercia total de esta porción y la inercia total de esta porción. La inercia total de esta porción respecto al eje Q es igual al momento de inercia total de esta otra porción respecto al eje Q. Entonces, donde integral sobre A sub I de Y sub 1 al cuadrado por diferencial de área 1 es igual al momento de inercia de la porción de la izquierda con respecto al eje Q, I sub Q1. E I sub Q1 es igual a ok. Ya, interesante, o creo que... entonces, ya entendí. Esto lo sustituí acá. Y ahora yo digo que el área, la integral doble sobre el área de la derecha de y2 cuadrado por diferencial de área 2 va a ser el momento de inercia de la porción de la derecha respecto al eje Q. Y esto ahora lo sustituyo acá. Me queda básicamente, como dije antes, las dos inercias son iguales. Y esto lo puedo igualar con la inercia de una porción cualquiera respecto al eje Q. O sea, como tengo dos porciones y ambas tienen el mismo momento de inercia, puedo caracterizar ambas inercias con un símbolo común. Inercia respecto al eje Q de la porción. ¿Cuál porción? Bueno, cualquiera de las dos, porque todas las porciones en las que descompuse esto tienen el mismo momento de inercia respecto al eje Q. ¿Y por qué aquí puse? No, P, claro, de la porción. P es de la porción, Q es del eje. Perfecto. Entonces recordemos que Q era un eje horizontal cualquiera, por lo que podemos escogerlo como el eje centroidal Z. O sea, como esto que estamos planteando se cumple para cualquier eje horizontal Q. Entonces, ya que ambas de sus posiciones verticales son iguales, tendremos... ya. Aquí hubo un error táctico. Aquí hubo un error bien táctico, bien técnico. Una diapositiva que sobra. Ok. A ver. Ok. Ya. No se preocupen por esto. No se preocupen por nada. Entonces... Ok. Entonces, así podemos adaptar nuestra igualdad de momento de inercia como... O sea, podemos pasar de eje Q, o sea, como esto era válido para cualquier eje horizontal, el eje Z horizontal que nos interesa, valga la redundancia, es también horizontal. Entonces podemos decir, mira, digamos ahora que Q es D, o sea que Q es Z, y subimos el eje Q, y decimos que es Z. Que esto aplica también para el eje Z. O sea, estamos evaluando todo esto, este procedimiento genérico, lo estamos evaluando para el caso particular en el que el eje Q es el eje Z, o sea, el eje centroidal horizontal. Lo que quiere decir que la inercia del lado izquierdo respecto al eje Z es igual a la inercia de la porción de la derecha. La inercia del lado izquierdo respecto al eje Z es igual a la inercia de la porción de la derecha respecto al eje Z, que es igual a la inercia común de ambas porciones. Entonces esto quiere decir que si I sub ZT ahora es igual a I sub ZI más I sub ZD y ambos son iguales y se pueden sustituir por el de la porción, significa que la inercia de la figura total respecto al eje Z es igual a dos veces el momento de inercia de cualquiera de sus dos porciones respecto al eje Z. Esto básicamente quiere decir que yo puedo calcular únicamente el momento de inercia de una de las porciones, lo multiplico por 2 y obtengo el momento de inercia de la figura total. Pongamos esto en práctica. Entonces calculemos el momento de inercia solo de la mitad izquierda y una vez obtenido el resultado, dupliquémoslo para obtener la inercia total. Entonces lo que voy a descomponer ahora es esta porción de la izquierda. O sea, me voy a ocupar de estudiar el momento de inercia de esta porción de la izquierda. Recordando en todo momento que estamos trabajando con una porción de la figura total
Bueno, hago esta descomposición. Voy a decir que esta porción de la izquierda es igual a esta porción 1 más esta porción aquí horizontal, aquí en la parte superior, más esta porción vertical, más esta porción aquí inferior. Ok, esta es la descomposición que vamos a plantear. Esto es 1, esto es 2, esto es 3. O sea, porción 1, porción 2, porción 3. Esta es la porción de la izquierda. Tengo mi tabla y en mi tabla dense cuenta de que hice algo distinto respecto a la clase del miércoles, que es que ahora en esta tabla incluí las bases y las alturas de cada porción. O sea, es más sencillo todavía. Entonces, fíjense, ustedes pueden ver esto con más detenimiento, pero básicamente aquí lo que yo hice fue, este es el mismo problema de la clase pasada, los pueden contrastar. Entonces yo lo que hice fue rellenar las bases y las alturas de cada porción, multiplicando base por altura, calculé el área. Claro, lógicamente aquí la figura total no tiene propiamente una base y propiamente una altura. O sea, la porción aquí a la izquierda, esta C, propiamente no tiene una base y una altura porque es una figura más compleja, es una figura compuesta precisamente. Entonces por eso dejo sin rellenar los campos de base y de altura. Multiplicando las bases y las alturas de cada porción, obtengo el área de cada porción. Sumo todas las áreas de las porciones y obtengo el área total de esta porción izquierda. Sumo esto con esto con esto, el área de esto, el área de esto, el área de esto, más esta área. Visualmente puedo calcular los centroides de cada porción, conociendo las dimensiones totales. No hago mucho énfasis en esto porque, de nuevo, estos son los mismos datos de la clase pasada. Lo que pasa es que los descompuse de otra forma. Quizás sería bueno que se enseñaran las dimensiones para que fuera clarísimo esto, pero esta altura es de 0.25. Este ancho, aquí está, es de 1.375. Entonces, claro, básicamente, visualmente puedo calcular los centroides, puedo hacer unas pequeñas operaciones para calcular los centroides de cada porción, multiplicando el área de cada porción por su componente centroidal vertical. Recuerden que esta B es medida desde la base, o sea, estos son mis ejes auxiliares, y aquí señalo cada B centroidal. Aquí está B1, desde U hasta H1, aquí está B2 barra, desde U hasta H2, y aquí U, B3 barra, que va desde el eje horizontal U en la base, hasta el eje centroidal horizontal de la porción 3. Entonces, bueno, sumo los primeros momentos de área, obtengo el momento de área de la porción de la izquierda, lo divido entre el área total y me queda el centroide de la porción de la izquierda. ¿Ok? Y claro, dejes de esperar que me queda en toda la mitad de la altura. O sea, esto mide 5 pulgadas, el centroide en la posición vertical medio de la base quedó en la mitad de la altura. Luego planteamos las distancias de traslación, que las distancias de traslación literalmente son las distancias entre el eje centroidal horizontal, o sea, entre el eje Z y el eje horizontal de la porción. O sea, este es el eje centroidal global de la figura total. Este es el eje centroidal de esta porción 1. La distancia de traslación de 1 es la distancia vertical entre este eje Z y H1. Y lo mismo para las otras dos. Aquí no hay distancia entre el eje horizontal H2 de la porción, que pasa por el centroide de la porción 2, y el eje Z centroidal global. ¿Por qué? Porque son colineales. La distancia de 2 es 0. Y aquí, el eje horizontal H3, que pasa por el centroide de la porción 3, tiene una distancia de 3 con el vertical con el eje centroidal horizontal. Entonces, bueno, básicamente con esas distancias puedo calcular las inercias de traslación, el A por D cuadrado para cada uno, área por distancia es la distancia del al cuadrado, y obtengo la inercia traslacional para cada porción. Lógicamente la porción que tiene distancia 0 va a tener una inercia de traslación 0 porque no tiene que trasladarse. Y estas inercias H son las inercias centroidales. O sea, esto es para cada porción, esto es base por altura del cubo entre 12. Porque, o sea, esto de acá, la inercia centroidal de la porción 1 respecto a su eje centroidal horizontal es la inercia de este rectangulito respecto a este eje horizontal H1. Y lo mismo para las otras dos. Esta es la inercia de la porción 2 respecto a su eje centroidal horizontal H2. Esto de acá
la inercia centroidal de la porción 3 respecto a su eje horizontal es la inercia centroidal de este rectángulo respecto a este eje horizontal H3, que es su eje horizontal que pasa por el centroide de la porción 3. Ok, sumo esas dos cosas, inercia centroidal con inercia de traslación para cada porción, obtengo la inercia de cada porción respecto al eje Z. Sumo las tres inercias de las tres porciones respecto al eje Z y obtengo la inercia total de la porción de la izquierda. Ok, perfecto. Dicho eso, ahora si duplico el área, multiplico por 2 el área de la porción de la izquierda, obtengo el área total de la figura. La figura total, la que no está visible ahorita. Entonces multiplico esto por 2 y debo obtener el área de la figura total. Y reporto eso en mi tabla. O sea, dense cuenta de que ahora que estoy usando simetría tengo una fila para cada porción, otra fila para la porción de la izquierda, que es por así decirlo, mi figura semitotal, literal, la mitad de la figura total. Y ahora esto, y tengo otra fila para la figura total, que es el marco completo, ¿ok? Multiplico por 2 esta área, obtengo el área total. Ahora, la inercia centroidal de la figura total es la propia inercia de la mitad de mi figura. O sea, si esto es 2.5, esto también es 2.5, debido a la simetría con el eje vertical. Y eso lo explicamos también en el desarrollo de esto. Y la inercia total respecto al eje Z va a ser simplemente el doble de la inercia de la porción de la izquierda. Entonces este numerito, que es la inercia total de la porción de la izquierda, lo multiplico por 2 y obtengo la inercia de la figura total respecto al eje Z. Aquí está, 12.9724 pulgadas a la 4. Entonces la pregunta es ¿por qué nos tomamos la molestia de calcular el área y el centroide de la figura total? Es decir, si nos pedían esto, ¿por qué nosotros calculamos esto y esto? Únicamente nos pedían el momento de inercia de la figura total respecto a su eje centroidal horizontal, que es Z. ¿Por qué estamos calculando esto y esto? El motivo es que los tres valores se utilizan para calcular esfuerzos normales de distintos tipos. Entonces, claro, esto es para más adelante, para el tema de flexión en vigas. Vamos a ver que la ubicación vertical del centroide es importantísima para calcular el esfuerzo por flexión. Y que el área de la figura es importantísima para calcular el esfuerzo normal por carga axial. Bueno, que eso ustedes ya deberían saberlo, que el esfuerzo normal por carga axial es carga axial entre área. Entonces, claro, siempre cuando calculemos un momento de inercia, me interesa echarle un ojo a estos tres valores: área total, centroide de la figura total y momento de inercia de la figura total respecto al eje centroidal horizontal. O sea, respecto al eje horizontal que pasa por el centroide de la figura total, que en este caso es Z. Estos tres valores siempre nos interesan. Los demás valores, algunos de los otros valores asociados a la figura total pueden calcularse, pero no es necesario, pues la simetría nos permitió determinar los tres que sí nos interesan. Entonces nos interesan estos tres. Claro, yo por ejemplo, el primer momento de inercia de la figura total, yo lo puedo calcular como el doble de esto, pero no me interesa. La distancia de traslación no aplica, aunque sería 0. Esto lo puedo calcular ambos duplicando estas cosas, literalmente. Pero no nos interesa solamente estas tres cosas. O sea, si usan simetría no pierdan su valioso tiempo calculando todas estas cosas en el medio. Nos interesan. Lo que nos interesa de cada tabla, para cálculos posteriores, que tiene que ver con flexión en vigas, el tema siguiente de la asignatura, es área de la figura total que estoy estudiando, centroide de esa figura total, centroide en su componente vertical, y momento de inercia de esa figura total respecto al eje centroidal horizontal. Ok, entonces continuemos. Y claro, comparemos estos dos resultados con los obtenidos en la clase del miércoles. Esta fue la descomposición que usamos el miércoles. Esta fue la descomposición que usamos esta vez usando simetría. Para esta descomposición del miércoles obtuvimos 12.9714 pulgadas a la 4, que era el momento de inercia respecto al eje Z. Para este... ya, como que se congeló la presentación. Ok. Ajá, fíjense, para esta segunda descomposición, la inercia total respecto al eje Z nos dio 12.9724 pulgadas a la 4. Entonces, es bueno preguntarse por qué nos dio un poquito distinto. O sea, porque si bien los números son casi iguales, en el tercer decimal difieren. Entonces quiere decir que tienen una diferencia de
de una milésima. O sea, literalmente, la diferencia entre este resultado y este resultado es de una milésima. Pero debería ser exactamente el mismo resultado. ¿Por qué difieren en ese pequeño grado? Y se cerró la presentación. Eso, me encanta cuando eso ocurre. O sea, no se cerró. Sí, se cerró la presentación. O sea, se cerró el modo presentación con diapositivas, pero no se cerró propiamente la presentación. Ya. Problema de inercia, uso de simetría. Ok, estamos bendecidos. Ya va. Es una lástima cuando esto ocurre. Pero de nada vale llorar, muchachos. Hay que seguir adelante. Dios nos ha elegido para esta misión de explicar la simetría de los momentos de inercia. El uso de la simetría para los momentos de inercia. ¿Qué podemos hacer? No podemos hacer otra cosa que completar la misión. Es una misión y hay que completar el trabajo, muchachos. Es así de simple. No importa cuáles sean las emociones en medio del proceso. Bueno, sí importa, pero no debe predominar, no debe prelar. Entonces, ¿por qué son diferentes estos dos resultados? Deberían ser el mismo, teóricamente deberían ser exactamente el mismo. Pero recordemos que distintas descomposiciones llevan a distintos errores de aproximación. Entonces aquí volvemos a la realidad de que nosotros no tomamos los valores exactos de nuestras porciones. Nosotros lo aproximamos a 4 cifras significativas en los decimales. Entonces, lógicamente eso tiene error de aproximación. Entonces, claro, los errores de aproximación que te salen de esta descomposición no son los mismos errores de aproximación que te salen de esta otra descomposición. Eso es todo. Distintas descomposiciones llevan a distintos errores de aproximación. Teóricamente el resultado es el mismo, pero en la práctica no usamos suficientes decimales como para que los dos resultados sean exactamente iguales. Pero son lo suficientemente similares. ¿Okay? Por si acaso, en el examen ustedes pueden hacer la descomposición que les plazca. Esos errores, si hiciste esto correctamente, usaste esta descomposición correctamente y usaste esta descomposición correctamente, los errores van a ser como ven en el tercer decimal, en el cuarto decimal. Las diferencias van a estar en el cuarto decimal, así que no es un error que vaya a influir en la calificación, suponiendo que todo está correcto. Si esos errores de aproximación, que son naturales y básicamente inevitables, se compaginan con otros errores de cálculo o errores de concepto, pues bueno, ya obviamente es otra historia. Entonces, hagamos la pregunta: ¿será posible resolver este problema usando la simetría respecto al eje horizontal? Amén, vamos a ver. Es decir, que en lugar de descomponer esto en mitad izquierda, mitad derecha, lo descomponemos en mitad inferior y mitad superior S. Y claro, y nótese que esta es una sección particular porque es una sección con simetría doble. Hay simetría respecto al eje vertical y hay simetría respecto al eje horizontal. Porque es algo tipo marco. Es una figura tipo marco rectangular. Y los rectángulos son siempre doblemente simétricos. Son simétricos respecto a su eje horizontal y su centroidal y su eje centroidal vertical. Entonces por eso cualquier cosa, cualquier cuestión rectangular asociada a un rectángulo propiamente, claro, y también porque los espesores son los mismos. El espesor de acá es el mismo espesor de acá, lo cual permite que haya simetría respecto al eje vertical. Y el espesor de este rectángulo de acá, o sea, esta distancia de acá hasta acá, es la misma distancia de acá hasta acá, lo cual permite que también haya simetría respecto al eje horizontal. Entonces, esta es una sección que tiene simetría doble. No todas tienen simetría doble, vamos a aclarar eso. Esto es un caso particular. Pero aprovechando que esto también tiene simetría doble, es decir, también no solo tiene simetría respecto al eje vertical, sino que también tiene simetría respecto al eje horizontal, resolvamos este problema mediante esta descomposición, ahora en mitad inferior y en mitad superior. La gran ventaja de tener este tipo de simetría es que el eje centroidal horizontal puede determinarse sin ningún tipo de cálculo. O sea, si tú te diste cuenta de que tu sección transversal de estudio es simétrica respecto al eje horizontal, automáticamente el eje centroidal de esta figura total es el eje horizontal que separa ambas mitades, el eje horizontal de simetría. O sea, esto directamente ya es Z, es el eje centroidal horizontal. Si tienes un eje horizontal que parte a una figura en dos mitades verticales iguales, amén, ya ese es tu eje centroidal horizontal. Entonces ya esto es Z, esto es Z, esto es Z, listo. El eje horizontal que separa ambas mitades, que separa verticalmente ambas mitades. De momento usemos el principio de superposición. La inercia de la figura total respecto al eje Z va a ser la inercia de la porción de la inferior respecto al eje Z más la inercia de la porción superior respecto al eje Z. Amén.
Tomemos dos diferenciales de área dispuestos simétricamente respecto a este eje centroidal horizontal Z. O sea, un diferencial de área 1 aquí abajo, un diferencial de área 2 aquí arriba. El diferencial de área 1 está aquí, el diferencial de área 2 está aquí. Hay simetría respecto al eje Z. Que haya simetría significa que si esto está en una posición Y1 y esto está en una posición Y2, ambas medidas con respecto al eje Z, esta simetría se puede representar mediante una ecuación. Y2 es igual a menos Y1. Son opuestas en este caso. Porque claro, tienen orientaciones contrarias. Y1 apunta hacia abajo, Y2 apunta hacia arriba. Y2 es menos Y1. Esto es lo que se tiene en simetría en este caso. No son iguales, exactamente iguales, pero son iguales en magnitud. O sea, esto quiere decir que Y2 al cuadrado, yo puedo elevar ambos lados de esto al cuadrado. Y2 al cuadrado es menos Y1 al cuadrado. Lo que quiere decir que Y2 al cuadrado es igual a Y1 al cuadrado. O sea, si 2 es el negativo de menos 2, por así decirlo, 2 al cuadrado es lo mismo que menos 2 al cuadrado. ¿Listo? Entonces Y2 al cuadrado es lo mismo que Y1 al cuadrado. Este menos con menos Y1 por menos Y1 te queda Y1 cuadrado con signo positivo. Afuera, quiero decir. Y2 cuadrado es igual a Y1 cuadrado. Perfecto, entonces... otro error. A ver, qué lástima cuando pasa esto. ¿Qué diapositiva es esta? ¿Qué diapositiva es esta? La 145. Amén, a ver, muchachos, estoy ganando agilidad en esto de corregir errores sobre la marcha. Esto es diferencial de área 1. Amén. La gloria de Dios es infinita, muchachos. Wow. Ok, continuemos. Diferencial de área 1 es igual a diferencial de área 2. Son igual de infinitamente pequeños. Ajá, y ahora... Excelente, ok. Entonces, ya con compaginando estas dos igualdades, miren lo que puedo hacer. ¿Qué pasó aquí? Ya. Oye, qué interesante cuando... Ya. Animaciones, ok. Bueno. Ya. Ok, entonces básicamente el momento de inercia de este diferencial de área respecto al eje Z es el momento de inercia de este diferencial de área respecto al eje Z. O sea, ya las distancias al cuadrado son iguales, los diferenciales de área son iguales. Multiplico ambos y esto, Y1 cuadrado por diferencial de área 1 es el momento de inercia de este diferencial de área, solo del diferencial de área respecto al eje Z. Y Y2 cuadrado por diferencial de área 2 es el momento de inercia de este otro diferencial de área respecto al eje Z. Son iguales entre sí porque esto es igual a esto y esto es igual a esto. Sabiendo que el área inferior a sub i es igual en magnitud al área superior a sub s y que ambas son simétricas, o sea que ambas áreas totales son simétricas, la última igualdad planteada se mantendrá luego de integrar cada lado con respecto a su área total. O sea, cuando integre esto, el lado izquierdo respecto al área inferior, e integre el lado derecho respecto al área superior, esta igualdad se sigue manteniendo por la simetría respecto al eje horizontal. Entonces, el lado izquierdo de esta ecuación lo igualo con la inercia de la porción de la izquierda de la figura. El lado derecho lo igualo con el momento de inercia de la porción superior, no porción izquierda, perdón, porción inferior de la figura. El lado derecho de esta ecuación lo igualo con el momento de inercia de la porción superior de la figura respecto al eje Z. Entonces, llegamos a la conclusión. Esta quedó en mayúsculas. Ya, muchachos, que esto... Vamos a hacer las cosas como Dios manda, muchachos. Estamos en una misión, muchachos. Lo pueden tomar como una misión de GTA. Así el día es un poquito más entretenido. Tienes que hacer 30 tareas aburridas. Imagínate que eres Tommy Vercetti y que te lo estás mandando a hacer días. No sé si ustedes jugaron Vice City, yo sí. Y cuando jugaba Vice City ya era viejo. Entonces. Ok. Vamos a ver, ok. Ya. Claro, porque puse esa Z mayúscula ahí, vale. Ok, ya estamos bien. Ok. Ambos momentos de inercia de ambas porciones son iguales.
lo hemos concluido, lo hemos deducido. Entonces, claro, si tengo que los momentos de inercia de ambas porciones son iguales, pues puedo decir, mira, puedo referirme a esto como una inercia común respecto al eje z, y sub zp, y sub z de la porción, de cualquiera de las dos porciones, porque ambas tienen la misma inercia, el mismo momento de inercia respecto al eje z. Entonces puedo sustituir esto acá, y sub zp, y obtengo lo mismo de antes. O sea, hago un resultado homólogo al de antes, al de la simetría vertical, que y sub z de la figura total es igual a 2 veces y sub z de la porción. El momento de inercia de la figura total es igual a 2 veces el momento de inercia de las porciones, de cualquiera de las porciones. El mismo resultado que para la simetría respecto al eje vertical. Entonces ahora, y señalamos aquí claramente ahora el eje z, podemos aprovechar esta simetría para cualquiera de las porciones. Usemos la inferior. O sea, ¿cuál de estas voy a estudiar en detalle? Puede ser cualquiera de las dos. Voy a escoger la inferior porque es la que aparece primero. Entonces, esto yo lo puedo componer en una mitad de la izquierda y una mitad de la derecha. ¿Por qué estoy haciendo esto? Bueno, porque resulta que esta porción inferior, muchachos, también es simétrica respecto al eje vertical. Esta área de acá es igual a esta área de acá. En la primera descomposición, nuestras porciones son mitades de la figura total. O sea que estamos diciendo que... Ajá. Ya entiendo qué fue lo que hice. Ya entiendo. O sea, estoy planteando ahora que y sub z de la porción es igual a y sub z de la mitad. Ok, está bien. Entonces, claro, en lugar de referirme a porción, voy a referirme a mitad de la figura total. Claro, porque ahora esto es un cuarto de la figura total. Y esto lo vamos a aprovechar ahora. Esto es un pequeño detalle de notación. No se pierdan mucho en eso, no pasa nada. Y ahora analicemos nuestra nueva descomposición. Ok. Mi nueva descomposición es en una mitad inferior izquierda. Digo inferior izquierda porque ahora, respecto a la figura total, esto es solamente el cuadrante inferior izquierdo. Y respecto a la figura total, esto es simplemente el cuadrante inferior derecho. O sea, inferior izquierdo, parte inferior izquierda, o porción inferior izquierda, o cuadrante inferior izquierdo, parte inferior derecha, o cuadrante inferior derecho, o porción inferior derecha, considerando como una parte de la figura total. Entonces, el momento de inercia respecto al eje z de esta mitad, porque esto es una mitad de la figura total, es igual al momento de inercia del cuadrante inferior izquierdo respecto al eje z más el momento de inercia del cuadrante inferior derecho respecto al eje z. Por simetría, los momentos de inercia de las porciones 1 y 2 o de las porciones II e ID son iguales. O sea, usando la misma simetría respecto al eje vertical que usamos antes, esta simetría respecto al eje vertical también aplica para estas dos porciones. Entonces, a esto le llamé yo porción 1, a esto le llamé yo porción 2. Pero es inferior izquierda, inferior derecha, es lo mismo. 1, 2. Entonces, estos dos momentos de inercia son iguales entre sí. Y yo puedo decir que esto es la inercia de un cuadrante. O sea, porque ambos son cuadrantes, puedo decir que esto es la inercia de un cuadrante de la figura total, o de un cuarto de la figura total. Entonces, esto quiere decir que sustituyendo esta inercia por la del cuadrante y esta inercia por la del cuadrante para referirme a ambas con la misma letra, dedujo que la inercia de la mitad inferior de la figura es igual a 2 veces la inercia de cualquier cuarto de la figura. Tiene todo el sentido del mundo. O sea, tiene sentido que el momento de inercia de la mitad de la figura sea el doble del momento de inercia de un cuarto de la figura. Ok. En esta otra ecuación, o sea, combinamos estas dos ecuaciones, sustituyo esta ecuación en esta, para que esta ecuación quede en términos de la inercia de un cuarto de la figura. Si la inercia total es 2 veces la inercia de la mitad, entonces la inercia total es 2 veces el doble de la inercia de un cuarto, porque la inercia de la mitad es el doble de la inercia de un cuarto. Entonces me queda que la inercia total, o sea, el momento de inercia respecto al eje z de la figura total es 4 veces el momento de inercia de un cuarto de la figura respecto al eje z. Y así puedo literalmente trabajar solamente con una de estas figuras. Calculo el momento de inercia de esta figura respecto al eje z, la multiplico por 4 y tengo la de la figura total. Entonces, tengo que
de las... Ajá, estos no son porciones 1 y 2, son porciones I, E y D. Entonces, voy a modificar esta pequeña situación aquí. Tanto la porción I como la porción ID. Claro, a esto le llamé 1 y 2, pero realmente nunca fueron 1 y 2. Eso fue un error de mi parte. Porque ahora esta otra figura, este otro cuadrante, lo vamos a descomponer en dos porciones que sí van a ser 1 y 2. Por eso estoy modificando lo de 1 y 2 en las diapositivas anteriores. Porción inferior izquierda, porción inferior derecha. Ok. 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 Entonces, estoy guardando los cambios, muchachos. Entonces, así, gracias a la simetría doble, respecto a dos ejes distintos perpendiculares entre sí, respecto al eje simetría respecto al eje vertical y simetría respecto al eje horizontal, podemos calcular el momento de inercia de la figura total con respecto al eje Z como el cuádruple del momento de inercia de uno de sus cuadrantes o cuartos con respecto a ese mismo eje. ¿Ok? Entonces, y claro, esto sin duda simplifica un poco las cosas. De esta forma, si nos topáramos con este problema de calcular la inercia de la figura total, aquí me dan las dimensiones como si no empezara desde cero, y nos percatamos de la simetría doble, podemos plantear directamente que el momento de inercia de la figura total es el cuádruple de la de uno de los cuadrantes. Ok, esta es... 189. Ok. El cuádruple de la de uno de los cuadrantes. Ah, estoy gritando. De la de uno de los cuadrantes. Ok. De la de uno de los cuadrantes. Ok, entonces. De la de uno de los cuadrantes o cuartos de la figura. Ok, bien. Entonces, básicamente, I sub ZT es 4 veces la inercia de uno de los cuadrantes o cuartos de la figura respecto al eje Z. No hay que hacer ninguna demostración. La simetría, ya sea simple, respecto a un solo eje, o doble, respecto a dos ejes perpendiculares entre sí. Repito, si una figura tiene simetría simple, decimos que es porque es simétrica respecto a un solo eje. Y decimos que hay simetría doble si la figura es simétrica respecto a dos ejes perpendiculares entre sí. Esto es una notación bastante de esta clase en particular. Yo no he escuchado eso en ninguna otra parte. Pero tampoco estoy diciendo que esté siendo original, solamente que no recuerdo haberlo escuchado en otra parte. Entonces, esta simetría, ya sea simple o doble, es algo que puede identificarse visualmente. No hay que hacer ninguna demostración de que, mira, esto se burda de simétrico, tiene simetría doble. No. O sea, es algo que se identifica bien o no se identifica y ya. Entonces, esto tiene simetría doble por la cuestión rectangular que yo expliqué de los espesores, de que los rectángulos tienen simetría doble, de que todos estos espesores, tanto horizontalmente como verticalmente, son iguales. Hay simetría doble. Si la identificas, puedes directamente plantear esto. Y si identificas simetría simple, directamente puedes plantear que I sub ZT es igual a 2 veces la inercia de una de las mitades. ¿Okay? O sea, estas ecuaciones se pueden plantear directamente. O sea, hay simetría. O sea, en este caso, para decir esto, solamente tienes que escribir hay simetría doble. Y escribes esto. No tienes que decirme que es porque las distancias son iguales. No tienes que invertir tu valioso tiempo en eso. O sea, ya te estoy diciendo que lo puedes hacer de una. Entonces aquí guardamos esta ecuación para cuando sea conveniente. Entonces así podemos tomar cualquier cuadrante o cuarto de la figura original y hacer una nueva descomposición en rectángulos. En este caso tomaremos el cuadrante inferior izquierdo. Ok, amén, ahí lo tenemos. Cuadrante inferior izquierdo. Planteamos nuestra descomposición en dos rectángulos. Este rectangulito de acá y este rectangulito de acá. Okay. Y claro, dense cuenta de que yo sigo poniendo en líneas punteadas el resto de la figura. Y claro, eso tiene sentido porque esto es para no perder de vista de que esto es simplemente un fin. Esto es un medio para el fin de hallar el momento de inercia
de la figura total. Esto es para no perder esto de vista. Y eso puede ser útil para ciertos detalles del cálculo. Y bueno, a su vez el cálculo del momento de inercia es un medio para calcular los esfuerzos por flexión, por ejemplo. Entonces, usamos el principio de superposición para el momento de inercia. La inercia del cuadrante inferior izquierdo respecto al eje Z es igual a la del rectángulo 1 respecto al eje Z más la del rectángulo 2 respecto al eje Z. Rectángulo 1, rectángulo 2. Ahora sí, esto es 1 y esto es 2. Planteamos nuestra tabla para el cálculo del momento de inercia. Aquí está. Porción, identifico la porción, la base, la altura, el área, la altura centroidal respecto a la base, el primer momento de área respecto al eje horizontal de la base, la distancia de traslación centroidal entre el centroide local y el centroide global, el momento de inercia de cada porción respecto a su centroide local, más la inercia de traslación de cada porción, la inercia de cada porción respecto al eje Z, es esto, o sea, son cuántas, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 columnas. Pero esto simplifica el cálculo. Si haces esta tabla enfocado, es más rápido que escribir los cálculos a mano. Y entonces, identificamos las porciones a considerar en la tabla. 1, 2, cuarto inferior izquierdo y total. O sea, aquí no se ve la figura total, pero es nuestro objetivo último, así que también lo tenemos que poner. En la descomposición. Ah, ok. A considerar en la tabla. En la descomposición. Ok, que vamos a ver qué es esto. Esto es la 205. Ok. Ok, ya. Esto es rápido. Ok. Entonces, identificamos en la tabla las dimensiones a usar en nuestra descomposición. Entonces, claro, este rectángulo tiene base 0.25 pulgadas, 0.25 pulgadas y altura 2.25 pulgadas. Eso se puede sacar de las dimensiones originales de la figura. Y bueno, esto tiene ancho de 1.625 pulgadas y una altura de 0.25 pulgadas. Anoto eso. Con eso puedo calcular las áreas como base por altura. Cada una área sub i es base i por altura i. Con eso calculo las áreas. Sumo estas dos áreas y puedo calcular el área del cuadrante, o sea, esta área, el área completa del cuadrante. Luego, como esto es simetría horizontal, yo ya sé dónde se ubica el centroide de cada porción. Bueno, y el área total de la... O sea, si yo tomo esta área y la multiplico por 4, tengo el área total de la figura, que también me interesa. Luego, en este caso, no requerimos de ejes auxiliares. ¿A qué me refiero? Esto se debe a que el eje centroidal Z ya está identificado. O sea, ya sabemos, por simetría doble, ya sabemos si esto mide 5 pulgadas, ya sabemos que el eje Z está a 2.5 pulgadas verticales de la base y del tope de la figura. Está situado a la mitad de la figura total. O sea, si esto mide 5 pulgadas, el eje Z está a 2.5 pulgadas del fondo y del tope. Entonces puedo poner directamente... Podemos prescindir de los ejes auxiliares. Y esto porque ya sabemos que las inercias centroidales deberán ser trasladadas al eje Z. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Bueno, yo puedo decir directamente, como ya conocemos la ubicación del eje Z dentro de la figura, podemos directamente no calcular los centroides de las figuras individuales respecto a la base y simplemente decir, mira, independientemente de dónde estén estos centroides, yo sé que el centroide de mi figura total va a estar en 2.5 pulgadas, que es lo que me interesa. Cuando tú ya conoces la ubicación del centroide, del centroide de la figura total, no necesitas calcular la ubicación del centroide de las porciones. ¿Por qué? Porque la ubicación del centroide tú la necesitas es para las traslaciones. Entonces, si ya sabes dónde está el centroide de cada porción y ya sabes dónde está el centroide global,
no necesitas saber dónde se ubica, no necesitas escribir dónde se ubican los centroides de las porciones individuales. Literalmente no lo necesitas. Puede ser útil, pero no lo necesitas, porque ya sabes dónde está el centroide global. Y ya vamos a ver cómo se resolvería sin haber calculado esto. Como ya conocemos la ubicación del centroide de la figura total, podemos también prescindir del cálculo de los primeros momentos de área. No necesito esto. Conociendo la ubicación del eje Z, podemos identificar las distancias de traslación. Identificamos primero los ejes centroidales horizontales de nuestras porciones individuales. Aquí está el eje H1 centroidal, el eje H2 centroidal de la porción 2. Ahora identificamos la distancia de traslación de cada porción. Esto es de 1, distancia entre el eje centroidal global y el eje centroidal de esta porción. De 2, distancia vertical entre el eje horizontal centroidal global y el eje centroidal horizontal individual de esta porción. Resaltemos las alturas de las porciones, así como la ubicación del centroide. Ajá, aquí yo sé que la porción 1 tiene una altura de 2.25 y la porción 2 tiene una altura de 0.25 y el centroide está a una altura de 2.5 pulgadas. Si compaginamos cada altura con el centroide de la figura total, bueno, básicamente podemos calcular las distancias de traslación mediante operaciones de división y de sustracción. O sea, ¿a qué me refiero? Bueno, que por ejemplo la distancia 1, esta distancia 1 simplemente es la mitad de la altura 1. ¿Por qué? Básicamente porque el eje centroidal horizontal Z está en todo el tope del rectángulo 1, de la porción 1. Entonces, lógicamente, si yo tengo esta altura, la distancia entre el tope y la mitad del rectángulo va a ser la mitad de la altura del rectángulo. Entonces divido esto entre 2 y tengo la distancia de 1. En cuanto al segundo, fíjense a qué me refiero con sustracción y división. Yo sé que esta distancia desde acá hasta el fondo, hasta la base, es 2.5 pulgadas. Y yo sé que este espesor, esta altura de este rectángulo mide 0.25 pulgadas. Entonces la mitad de esto, de esa altura, va a ser 0.125. Entonces si a 2.5 pulgadas le resto la mitad de esta altura, tengo esta distancia. ¿Por qué? Porque tengo la mitad de la altura desde acá hasta acá y la mitad de la altura desde acá hasta acá. Entonces, básicamente, 2.5 menos la mitad de esta altura me da la distancia de traslación de esta figura. Entonces, las inercias centroidales, recordemos que se calculan simplemente la inercia de cada porción con respecto a su propio centroide, con respecto a su propio eje centroidal horizontal, es simplemente la base de esa porción por la altura de esa porción al cubo entre 12. Entonces, multiplico esto por esto al cubo, divido ese resultado entre 12, todo eso en la calculadora, obtengo esta inercia centroidal de la porción 1. Y hago lo propio para la porción 2. Esto por esto al cubo entre 12 me tiene que dar esto. Y bueno, aquí no tengo que escribir un millón de ceros, puedo escribir notación científica dentro de la propia tabla, no pasa nada. Con tal de que esto esté en pulgadas a la 4 y esto esté en pulgadas a la 4, todo está en orden. Sumemos estas magnitudes para obtener la del cuadrante. Perfecto. Calculemos ahora las inercias de traslación según la ecuación a sub d cuadrado sub i es igual a sub i por d sub i al cuadrado. O sea, multiplico esta área por esta distancia de traslación al cuadrado, obtengo la inercia de traslación de la porción 1. Hago lo mismo con la porción 2. Esto por esto al cuadrado me da la inercia de traslación de la porción 2. Entonces, recordemos, aquí fundamental, estamos trasladando desde el eje centroidal horizontal hasta el eje Z centroidal de la figura global. O sea, este eje Z no es el centroide de este cuadrante. O sea, el eje centroidal horizontal de este cuadrante estaría como por acá. Pero no me interesa el eje centroidal de este cuadrante, me interesa el eje centroidal de la figura total, porque me están pidiendo el momento de inercia de la figura total respecto a su eje centroidal. Entonces me interesa el eje centroidal horizontal de la figura total, no me interesa el eje centroidal horizontal del cuadrante. Entonces yo traslado al eje, o sea, traslado del eje centroidal de cada figura al eje centroidal de la figura global, de la total, del marco completo, no del cuarto. Porque me están pidiendo es la inercia respecto a este eje, no respecto al eje centroidal de esta figura que puede estar por acá. Importante ese detalle. No he visto si alguien ha preguntado. Ok. Entonces ahora puedo sumar ambas
puedo sumar ambas inercias de traslación. Y ahora puedo sumar la inercia centroidal con la inercia de traslación para cada porción, es decir, este más este, obtengo este más este, obtengo este. Dense cuenta de que aquí este es pequeño, pero influye en los últimos dos decimales. Entonces es importante hacer esta suma de todos modos, por pequeña que sea. Entonces, ahora para obtener la inercia total del cuadrante respecto al eje Z, sumo estas dos cosas, o bien sumar estas dos cosas, o bien sumar estas dos cosas, y por cualquier camino debería obtener este resultado. Son dos formas distintas de abordar la sumatoria. O sumo la inercia de ambas porciones respecto al eje Z, o sumo la sumatoria de inercias centroidales con la sumatoria de inercias traslacionales y tengo que obtener la inercia total respecto al eje Z. Ambos caminos llevan a Roma. Ahora cuadrupliquemos el momento de inercia del cuadrante para obtener el total. O sea, ahora lo que tengo es el cuadrante inferior izquierdo. Si esto lo multiplico por 4, con esta ecuación que tengo aquí, me da 12.9724 pulgadas a la 4. Lo mismo que obtuve en la descomposición anterior. Los demás espacios de la tabla no nos interesan. O sea que si esto y esto no nos interesan, porque recuerden que a la larga para la figura total me interesa esto, esto y esto. Área, ubicación del centroide global, área de la figura total, ubicación del centroide de la figura total y centroide de la figura total respecto a su eje horizontal centroidal o su eje centroidal horizontal, que en este caso es Z. Nuestro resultado es exactamente el mismo obtenido en la descomposición anterior. Y su Z es igual 12.9724 pulgadas a la 4. Amén. Otro detalle interesante de la simetría es que en algunos casos puede aprovecharse sin tener que usar la simetría de manera explícita. O sea, la simetría puede aprovecharse sin usarse de forma explícita. Qué cosa tan extraña, ¿no? Por ejemplo, si planteamos una descomposición en la que usemos el principio de superposición con una o más porciones negativas, nuestro problema se simplifica. Mostremos esto. Simplemente descompondremos la figura en dos rectángulos. Voy a usar una superposición negativa. Voy a agarrar un rectángulo grande, que sería la figura total, rellenando el hueco, y le resto el hueco. Ambos rectángulos, precisamente por ser rectángulos, presentan simetría doble. O sea, este tiene una simetría respecto al horizontal y respecto al eje vertical, y este también. Marquemos la figura total. Ya va. Marquemos, ya va. Disculpen, aquí un pequeño error táctico. Ya va. Esto es la figura diapositiva 276. Ok. Bueno, 70 diapositivas sin errores, eso está bien. Ok, se trabó PowerPoint. Bueno, muchachos, estas son cosas que pasan, son gajes del oficio. A veces las cosas no salen como uno quiere, muchachos. Hay que saber lidiar con la frustración. Saber que tu objetivo debes seguir persiguiéndolo incluso si su consecución se ve postergada por unos minutos, unas semanas, unas horas, unos años. Puede ser cualquier cantidad de tiempo. Si quieres el objetivo con suficiente fuerza, lo perseguirás independientemente de que su consecución se postergue. Entonces, Profe, y esta manera que vamos a hacer ahorita no es la más sencilla. por supuesto, pero los estudiantes no suelen entenderla directamente. Por eso, o sea, la más sencilla, efectos de descomposición, Okay. sí. O sea, pero si te pongo esto de buenas a primeras, habrían muchos estudiantes que no lo agarrarían de una. Porque estas no, las negativas, los muchachos casi nunca las usan en los exámenes. Entonces, por eso me tomé el tiempo de explicar lo de la simetría y todo eso con una cantidad increíble de calma. Entonces, marquemos el centroide de la figura total. Ok. Ya. Ok, ya. Vamos a ver esto. Interesante esto, me parece. Ok, vamos a marcar el centroide de la figura total.
Este es el centroide de la figura total, que es donde se cortan los dos ejes de... Ah, ya va. No, esto no era un error, ya va. Wow, qué interesante, ya va. Marquemos la figura total. Ah, ya entiendo, sí, no, eso estaba bien, ya va. Sí, ya. Fíjense, cuando decía marquemos la figura total en nuestros rectángulos de descomposición, me refería a hacer estas líneas punteadas, para no perder de vista la figura total. O sea, a este le hice las líneas punteadas internas y a este le hice las líneas punteadas externas. Ok. Lo interesante en este caso es que si marcamos el centroide de la figura total, o sea, C sub t, y lo marcamos ahora en los dos rectángulos en los que se descompone, notamos que el centroide de la figura total coincide con la intersección de los ejes de simetría de los rectángulos en los que se descomponen. En otras palabras, para poner esto en perspectiva, el punto en el que se intersecan los ejes de simetría de una figura plana, de tenerlos, es su centroide. Esto quiere decir que la figura total y los dos rectángulos en los que se descompone tienen el mismo centroide. A ver, básicamente, estas tres figuras comparten el mismo centroide porque comparten ambos ejes de simetría. O sea, ambas tienen los mismos dos ejes de simetría, vertical y horizontal. Y esto es por la llamada simetría doble. Las tres figuras tienen simetría doble. Y no solo eso, tienen simetría doble respecto a los mismos ejes. Y si para cada figura su centroide se ubica donde se intersecan esos dos ejes de simetría, y las tres figuras tienen los mismos dos ejes de simetría, las tres figuras van a tener el mismo centroide. Es decir, que esto es C1, esto es C2. O sea, el centroide global coincide con el centroide individual de la figura 1, que a su vez coincide con el centroide individual de la figura 2. Los tres centroides coinciden. Centroide total es igual a centroide 1, que es igual a centroide 2. Son al mismo punto. ¿Qué ventaja tiene que todos los centroides coincidan? Pensémoslo en términos del principio de superposición. Identifiquemos formalmente el símbolo para cada figura. Esto va a ser la figura total, esto va a ser la porción 1, esto va a ser la porción 2. Indiquemos el eje centroidal horizontal Z en cada figura. Z, Z, Z. Amén. Ahora, usemos el principio de superposición para estudiar el momento de inercia de la figura total respecto al eje Z. Ok. Como esto es superposición negativa, el momento de inercia de la porción que aparece restando aparece negativo. Eso lo estudiamos en la clase anterior. O sea, I sub Z total va a ser I sub Z1 menos I sub Z2. En otras palabras, con el signo que aparezca la porción en la descomposición, va a aparecer su momento de inercia y va a aparecer su área cuando uses el principio de superposición. O sea, que el área total es el área 1 menos el área 2. La inercia total es la inercia 1 menos la inercia 2. ¿Por qué? Porque la figura 2 aparece restando. Eso es todo. ¿De qué nos sirve para este cálculo que los tres centroides coincidan? Lo que normalmente haríamos sería tomar cada porción y usar el teorema de ejes paralelos para calcular el momento de inercia de cada una respecto al eje Z. O sea, que I sub Z1 sea su inercia centroidal más su inercia de traslación. E I sub Z2 sería su inercia traslacional más su inercia de traslación. Listo. ¿Qué pasa ahora? Lo particular de este caso es que como los tres centroides coinciden, los ejes Z, H1 y H2 serán colineales. Aquí está Z, aquí está H1, esto es H2. Wow, qué lástima cuando eso ocurre. Bueno, muchachos, de nada vale, no vale llorar sobre leche derramada, muchachos. Ese es un error que ya se cometió. En la diapositiva 299. No queda más que corregirlo, muchachos. Esto es H2. Amén. Y esto es H2. Vaya, ¿en cuántas diapositivas distintas está esto? Berro, vale, pero qué genial. Yo creo que está en las 500 diapositivas que quedan. Y yo voy a corregir esto en tiempo real, muchachos. Muchachos, yo voy a corregir esto. O sea, ¿qué quieren que haga, muchachos? Tengo que corregir. Muchachos, así es la vida, muchachos. A veces hay que quedar mal con los estudiantes para corregir errores para la posteridad. Yo no pienso solo en el presente, muchachos. Pienso en el futuro sin descuidar el presente. Por eso es que estoy conversando con ustedes mientras corrijo esto, para amenizar este momento incómodo de la clase. ¿Sienten el ambiente ameno, muchachos? ¿Lo sienten? Me suena que ustedes lo sienten, me alegra. Me alegra que sientan este ambiente ameno. Esta corrección de errores es por el bien mismo de la humanidad. Por el bien de la humanidad misma, muchachos. No pasa nada, están siendo parte de algo increíble. Estamos siendo partícipes todos de algo increíble. Siguen conmigo, muchachos. Amén, muchachos. Estamos aquí con energías renovadas.
Esto me recuerda, este monólogo mío me recuerda a las estaciones de radio en Vice City, de tipos locos hablando, diciendo cualquier cosa sin sentido. Eso me hace mucha gracia. Pero no, lo que estoy diciendo lo estoy diciendo en serio, solo que obviamente sé que suena estúpido. Y me da risa, y como me da risa, por eso lo digo con más ánimo. Entonces, continuemos, muchachos. Muchachos, sienten que estoy perdiendo su tiempo. Lo siento mucho, muchachos, pero así es la vida a veces. A veces las cosas no son como queremos. A veces las cosas no son como queremos. Y eso está bien. Ya casi, muchachos. Ya casi, muchachos. Dios está velando por nosotros, muchachos. Ya casi, muchachos. Estamos a punto, muchachos, a punto. No tiene idea de la flojera que me daría hacer esto en otro momento que no sea el de la clase. Y lo fácil que se me olvidaría hacer esto en otro momento que no sea el de la clase. Por eso lo estoy corrigiendo de uno, muchachos. Verdaderamente, muchachos, wow. Le agradezco a Jesucristo y al Espíritu Santo por darme la oportunidad de corregir estas diapositivas en tiempo real y por tener estudiantes tan pacientes que se mantienen en la llamada aún cuando el profesor está haciendo esto. Es que de verdad los muchachos entienden, o sea, los muchachos en su mente piensan, oye, si Jesucristo perdona lo que sea, porque yo no puedo perdonar al profesor por esta pequeñez. Son solo unos minutos de mi tiempo. Entonces alargó demasiado, vale, qué risa. No, pero en serio, muchachos, disculpen, o sea, de verdad es que después se me va a olvidar. O sea, muchas cosas que hay que hacer. Ok. Mientras tanto, ustedes pueden revisar sus mensajes de WhatsApp. Pueden darle los buenos días a sus padres, decirles que los quieren mucho. Ok. Ya casi estamos ahí, muchachos. Ya casi estamos ahí, muchachos. Ya casi, muchachos. Ya casi. Estamos ahí mismo, muchachos. Estamos a un suspiro de lograr el objetivo. Literalmente, el eje H1 estaba en todas las diapositivas hasta el final. Ese error estaba en todas las diapositivas hasta el final. Me encanta cuando eso ocurre, vale. Ok, listo, muchachos. Disculpen la molestia. Ok, entonces continuamos. Entonces, estábamos en la diapositiva. Ok, 299. Ok, voy a salir un momento del modo presentación. Me voy a la diapositiva 299 y vuelvo al modo presentación. Ok. Entonces, como los ejes Z, H1 y H2 son colineales, esto automáticamente hace que las distancias verticales de 1 y de 2 sean nulas. O sea, de 1 igual, de 2 igual 0. Esto automáticamente hace que el término de traslación en la inercia sea 0 y que básicamente la inercia respecto a Z1 sea la propia inercia centroidal del rectángulo 1. No tengo que trasladar nada. Y la inercia de la porción 2 respecto al eje Z es su propia inercia centroidal. O sea, con esto, cuando tienes que los centroides de las porciones coinciden, te puedes saltar lo de la traslación. ¿Y qué es lo conveniente de esto? Que en realidad aquí cada porción es directamente un rectángulo, porque esto también ocurría para cuando usábamos solamente simetría vertical, que teníamos una C por acá y otra C por acá. Ambas tenían el mismo centroide, pero ¿qué pasa? Que esas se tenían que descomponer entre rectángulos. Aquí lo que tengo es, no solamente coinciden los tres centroides, sino que las figuras en las que subdividí cuyos centroides coinciden entre sí son simples rectángulos. Entonces estas inercias son simplemente base por altura del cubo entre 12 para cada figura. Entonces de aquí yo obtengo que si I sub ZT es I sub Z1 menos I sub Z2 y que las inercias de cada una respecto al eje Z coinciden con la inercia centroidal, I sub ZT va a ser la inercia centroidal de la porción 1 menos la inercia centroidal de la porción 2. Es el cálculo más simple que hemos hecho hasta ahora. Esto quiere decir que para obtener el momento de inercia de la figura total respecto al eje Z solo tenemos que restar las inercias centroidales de nuestros dos rectángulos. Ok, entonces básicamente sustituyo base 1 por altura al cubo entre 12 menos base 2 por altura 2 al cubo entre 12. Señalemos las dimensiones de los rectángulos. Esto tiene 5 pulgadas de altura, 3.5 pulgadas de base. Esta tiene 4.5 pulgadas de altura, 2.75 pulgadas de base. O sea, las dimensiones del pequeño son las dimensiones del grande menos 2 veces el espesor. O sea, a este grande le tengo que quitar el espesor de abajo y el espesor de arriba para que se convierta en la altura del rectángulo pequeño.
Y a esta base le tengo que restar el espesor de la derecha, 0,25, y el espesor de la izquierda para que se convierta en esto, 2,75. Pasé de 3,25 a 2,75 porque resté 0,25 dos veces. Amén. Entonces la inercia de la figura total me da 12.9714 pulgadas a la 4. Así de simple. Si te das cuenta de la simetría doble, tú puedes usar esta descomposición de una y es un cálculo de 2 líneas. Rapidísimo. No requiere de tabla. No requiere de tabla, muchachos. Dado que todos los centroides coinciden, el cálculo se redujo a una resta, lo que hace que en este caso sea más rápido resolver el problema sin siquiera usar una tabla. De cualquier forma, presentemos la tabla ya completada para este problema, esto con el objetivo de señalar algunos detalles pertinentes. Esta sería la tabla en este caso, y dense cuenta de dos cosas particulares. El área de la porción que aparece negativa, yo la pongo restando. ¿Para qué? Bueno, para que no se me olvide que esta porción está restando. Entonces cuando sumo estas dos cosas, me queda simplemente la resta. Como esto aparece restando, yo puedo dejar esta área positiva, pero tendría que acordarme de que la porción, en todo momento de que la porción 2 aparece restando. Entonces tendría entonces en la calculadora tú pones esto menos esto, esta área menos esta área. Pero ¿por qué no simplificar eso y simplemente a las porciones que sean negativas, que aparezcan restando, perdón, les pongo el área antecedidas por un signo menos, el primer momento de área antecedidos por un signo menos, y el momento de inercia centroidal antecedidos por un signo menos? Y claro, también la inercia de traslación, por supuesto. Para recordarme de que, mira, simplemente sumo esto con esto, solamente que en la suma algebraica, el 12.375 va a terminar restando al 16.25. Entonces, claro, la lógica es la misma. Para el área total sigo sumando las celdas del área. Solamente que esta área aparece antecedida por un signo negativo porque aparece restando. Entonces, en la práctica lo que estoy haciendo es restar estas áreas. Pero así, recalco que la porción 2 aparece restando, pero mantengo la tónica que simplemente sumo las celdas. Sumo esta celda con esta celda, me da algo menor porque esta celda aparece con signo menos. Lo mismo para el primer momento de área y para la inercia centroidal. ¿Se entiende esta idea, muchachos? Sigo sumando celdas, solamente que algunas aparecen restando. Las que tienen que aparecer restando de área, primer momento de área y las inercias, por supuesto. Por el principio de superposición. ¿Me siguen esa idea, muchachos? Sí, sí. Ok, perfecto. No se olviden de eso, es importantísimo. Es la única razón por la que puse esta tabla. Para que sepan que si usan superposición negativa, es útil que en la tabla pongan el área, el primer momento de área y las inercias negativas. Esto también tiene que ir negativo. Solamente que en este caso dio 0 porque no hay que trasladar nada. Entonces, esto es lo que obtendríamos al emplear esta descomposición sin usar los atajos de simetría. Vale la pena resaltar la manera en la que se trabajó con la porción negativa. En este caso, el rectángulo que aparece restando en nuestra descomposición. O sea, esta es la porción que aparece restando. Su área aparece negativa. Entonces, claro, como es A1 menos A2, si pongo esto negativo, me recuerdo que esto va negativo y simplemente sumo esto con esto. Suma algebraica, igual estoy restando las áreas. Entonces es A más menos A2, que es lo que estoy haciendo aquí. Siempre sumaremos las celdas del área de nuestras porciones individuales. Si pongo el menos, no tengo que acordarme de que esta porción está restando. Eso es todo. Lo considero ya así. Sumo algebraicamente esto, obtengo la total. Hago la sustitución. Perfecto. ¿Qué diapositiva es esta? A ver. 326. Ok. 326. Ok. Ok. Esta área negativa hace que el primer momento de área de esta porción respecto al eje U también aparezca antecedido por un signo negativo. Y lo mismo o sea, el principio es el mismo. Este momento de área da negativo porque esta área la antecedemos con un signo negativo. Entonces, menos Q sub 2 es menos A2 por V centroidal 2. Hago mi cálculo y esto me termina dando negativo porque esta porción aparece restando. El principio es básicamente el mismo. O sea, no es que el área sea negativa, no es que el primer momento de área sea negativa, no es que el momento de inercia sea negativo. Lo que pasa es que en esta descomposición esto aparece restando. Entonces lo antecedemos con un signo negativo. Calculo mi centroide como siempre.
primer momento de área total dividido, o sea, respecto al eje horizontal, dividido entre el área total, me da esto. Y ahora vayamos a las inercias. El principio de superposición aplica de la misma manera. Entonces, claro, aquí las inercias asociadas a la figura que aparece restando tienen que aparecer con signo negativo. Tanto la centroidal como la de traslación. ¿Qué pasa? Que la de traslación en este caso dio 0 porque la distancia de traslación era 0. Pero si esto no fuera 0, esta también tendría que aparecer con signo negativo. Que de todos modos también lo pueden ver directamente por el área. O sea, si esto es área por distancia al cuadrado, el área aparece negativa. La distancia al cuadrado va a dar positiva. Entonces el producto de ambas va a dar negativo. O sea, ya con ponerle el área negativa, el Q sub U negativo y la I sub H negativo, ya te curaste en salud. Porque todo lo demás te lo dice el propio problema. O sea, el área por la distancia al cuadrado, si esto está negativo, esto también te va a dar negativo automáticamente. No hay ningún secreto. Lo destaco porque en este caso dio 0. No quiero que piensen que la inercia traslacional se salva de la negatividad. O sea, dense cuenta. Hacemos nuestra descomposición, la desarrollamos, ponemos la inercia de cada porción como la centroidal más la traslacional. Y miren lo que termina ocurriendo. Que tanto la inercia centroidal de la porción 2 como la inercia traslacional terminan apareciendo antecedidas por un signo negativo. ¿Por qué? Porque la porción aparece restando. Entonces, claro, esta directamente da negativa y esta también en general aparece con signo negativo en la tabla. En este caso no fue así porque esta distancia era 0. Pero esta también, si la porción está restando, la inercia de traslación de esta porción también debería ser negativa siempre y cuando la distancia de traslación no sea nula. Claro, dense cuenta, o sea, como dije, área por distancia al cuadrado va a dar, no da positivo en este caso. O sea, da 0 o negativo porque esta área está con signo negativo. Eso es todo. Entonces, bueno, 12.9714, esto es igual a lo que nos dio antes. Sustituimos los valores numéricos. O sea, y así lo tendrías que hacer si no estuvieses usando la tabla. Sustituyes esto aquí negativo, sustituyes esta área aquí negativa, sustituyes esta distancia que da 0. Aquí se ve claramente por qué esto daría 0 si la distancia no fuese nula. Y bueno, se obtiene el resultado de que la inercia total de la figura respecto a la z es 12.9714 pulgadas a la 4. Ok. Con todos estos casos en consideración, obtuvimos un resultado muy similar a los anteriores. De hecho, así dio en la descomposición del miércoles. Se reitera que no era necesario en este caso usar la tabla. Solo se hizo para exponer cómo trabajar con una superposición negativa en una tabla. O sea, este problema descompuesto así es simplemente la resta de las inercias. Ni siquiera había que calcular las áreas. ¿Por qué presenté las áreas en la tabla? Bueno, porque incluso si no tuve que calcular las áreas, en este caso, posiblemente si esto fuera un problema de flexión, ya en lo que vamos a ver en clases posteriores, sí necesitaría el área si esta sección transversal estuviese sometida a una carga axial. Eso lo vamos a ver luego. Pero independientemente, o sea, uses tabla o no uses tabla, igual suele interesarte cuál es el área. Tienes que ser capaz de calcular el área de la figura total y su centroide. Pero que quede claro que la tabla es más que todo cuando tienes una descomposición en dos o tres porciones y quieres tener todo ahí, lo quieres resumir. Pero es claro que en un cálculo tan simple como este, en una descomposición tan simple como este, en la que te das cuenta de que ni siquiera tienes que trasladar, no hay que complicarse, pues, básicamente. O sea, puedes omitir la tabla. Hay veces que los cálculos manuales son más rápidos que la tabla, pero eso ustedes lo determinan con práctica, cuáles casos son más rápidos manualmente y cuáles casos son más rápidos con tabla. Casi todos son más rápidos con tabla. En algunos casos puede aprovecharse la simetría de distintas maneras para simplificar el cálculo. Es responsabilidad del estudiante practicar este tipo de problemas, evaluar las distintas opciones para descomponer y escoger la que mejor le parezca. Entonces, muchachos, echen lápiz, muchachos, estudien. Muchas gracias. Pero este no es el final, solo el final de la primera presentación. Ok. Momento de inercia, sección sin simetría doble. Entonces, calcular el momento de inercia respecto al eje centroidal horizontal de la siguiente sección transversal. Ok. Descompongamos la figura en rectángulos. Esto es una especie de T. Esto es un clásico. Ancho de 60 milímetros en la parte de arriba, ancho de 12 milímetros en la base, 48 milímetros de altura total. Ya va aquí.
Ya, que alguien aquí dijo algo. Ya. Alguien dijo tranquilo, muchas gracias. Muchas gracias por tu mensaje tranquilizador. Ok. Ok, muchachos, aquí me faltó. Ya. Por si acaso, muchachos, ya va. Aquí me faltó una. Ok, muchachos. Sí, estas presentaciones transforman. O sea, hacen que las cosas sean más rápidas, pero si tienes un errorcito. Ok. O muchos errorcitos, como en mi caso. Ok, esto mide 12 milímetros, muchachos. Esta altura es de 12 milímetros. No está indicado en el resto de diapositivas. Lo omití, no sé por qué. Pero bueno, esta altura de acá es de 12 milímetros. Así esto está perfectamente definido o completamente definido. Entonces, esto acá, 12 milímetros, ¿ok? Descomponemos esto en rectángulos. Un rectángulo de base, 1, que va a ser 1, y otro rectángulo del tope, por así decirlo, horizontal, que va a ser 2. Planteemos nuestra tabla. Señalemos las dimensiones. Aquí la señalo, 12 milímetros, 60 milímetros de ancho, estas son las bases. Las alturas 36 milímetros y esta altura 12 milímetros. Perfecto, no lo señalé acá, pero está señalado aquí. Entonces voy rellenando la tabla conforme voy señalando estas cosas. Claro, para la figura total ni siquiera definimos una base, porque no es un rectángulo perfecto. No hay tal cosa como una base única en esta figura. Y tampoco hay tal cosa como una altura en esta. O sea, es de 48 milímetros, pero por así decirlo, a efectos de altura estamos pensando en altura de un rectángulo. Pero si es altura, esta altura sería de 48 milímetros, por así decirlo. Pero no a efectos de calcular el área, es lo que quiero decir. Porque esta área no se puede calcular como la de un rectángulo. Entonces, el área de un rectángulo es base por altura. Multiplico estos dos, obtengo el área del rectángulo 1 en milímetros cuadrados. Ahora, multiplico estos dos y obtengo el área del rectángulo 2 en milímetros cuadrados. Sumo estas dos áreas y obtengo el área de mi figura total. Para la altura de los centroides, bueno, señalo mis ejes auxiliares. La altura del centroide de la figura 1 respecto a la base, o sea, la altura 1 es 36 milímetros. Lo divido entre 2, me da 18 milímetros. Centroide 1, eje horizontal 1. Escribo eso en la tabla. Hago lo mismo para la figura 2, la porción 2. Para la figura 2, básicamente el centroide es de 42 milímetros. 36 milímetros más 2 entre 2. Ahí está. 36 de aquí hasta aquí. Desde el eje U hasta la base de la porción 2. Más la mitad de altura de la porción 2. 36 más 6. Listo. Calculo los primeros momentos de área, que es área de la porción por altura del centroide de la porción respecto al eje U. Multiplico esto por esto en la tabla, me da esto. Multiplico esto por esto en la tabla, me da el primer momento de área de la porción 2. Ahora calculo el primer momento de área como la sumatoria de los momentos de área individuales. Sumo estas dos cosas en este caso para obtener el primer momento de área total de la figura. Para el centroide total divido el primer momento de área total entre el área total. Esto entre esto. Esto me da 33 milímetros. Este centroide está a una altura de 33 milímetros respecto a la base, respecto al eje U. Vamos entonces a ubico mi centroide total aquí. Aquí está la altura de este centroide, que quizás, creo que lo pienso, quizás sería mejor yo poner esto por acá. Ok. Aquí está la altura total del centroide. Ahora vamos con las distancias verticales de traslación. Básicamente marco el centroide de la figura total en ambas porciones y veo la distancia vertical entre cada eje horizontal H y el eje Z centroidal total. Entonces,
cada distancia es simplemente el valor absoluto de la altura centroidal v sub i menos la altura centroidal total de la figura total. Hago la resta para cada caso, simplemente valor absoluto de esto menos esto, me da 15. Luego, para el otro, valor absoluto de esto menos esto, me da 9. Claro, para la figura total no aplica eso de distancia de traslación. Ya sabemos que teóricamente sería 0, pero en la tabla no aplica. No es útil tener este resultado. Ahora para las inercias centroidales, base por altura al cubo entre 12 para cada porción. Básicamente base por altura al cubo entre 12 me da esto en milímetros a la 4. Recuerden que los momentos de inercia en mecánica de materiales 1 son momentos de inercia de área. Están en unidades de distancia a la 4. Hago lo mismo para la figura 2. Esto por esto al cubo entre 12 me da 8640 milímetros a la 4. Puedo pues sumar ambas cosas para obtener la sumatoria de inercias centroidales. Luego ahora voy con la inercia de traslación. Es área de la porción por distancia al cuadrado de la porción. Área por distancia al cuadrado. Solo la distancia está al cuadrado. No, solo la distancia está al cuadrado. ¿Ok? Multiplico esto por esto al cuadrado. Me da 97.200 milímetros a la 4. Multiplico esta área por esta distancia al cuadrado. Solo la distancia al cuadrado. 58.320 milímetros a la 4. Puedo sumar ambas. Profe, Dime. una pregunta, profe. Nosotros hemos usado durante todos estos ejercicios esa inercia formal que tiene de denominador 12, ¿no? Porque claro, son todos rectángulos. Pero podría venir, tendríamos que aprendernos otras de memoria por si No. acaso viene otro No. tipo de... No. Dice un triángulo, un trapecio. No. Ok. Sí, usualmente, sí. De hecho lo dije, creo que lo dije en la clase anterior. O quizás no. De momento en mecánica de materiales 1, como la estoy dando ahorita, todas las secciones transversales se pueden descomponer en combinaciones de rectángulos. Pero buena pregunta. Entonces, pero de todos modos, o sea, si eso fuera a ir, yo te lo mencionaría. No voy a decir cosas, no voy a poner cosas extrañas en el examen que nunca fueron mencionadas. Salvo que sean cosas que ustedes puedan deducir rápidamente en el examen. Pero bueno, eso ya es otra historia. Entonces sumo estas dos inercias traslacionales para tener la sumatoria de inercias traslacionales. Ahora puedo calcular la inercia de cada porción respecto al eje Z sumando su inercia centroidal con su inercia traslacional. Para la figura 1 me da esto. Para la figura 2 me da esto. Ahora para la inercia total respecto al eje Z puedo sumar esto con esto. O bien sumar esto con esto. Ambos caminos llevan a Roma para obtener una inercia total respecto al eje Z de 210.816 milímetros a la 4. Esto está verificado. Muchas gracias. Oye, qué contento estoy. ¿Tienen dudas con esto? Porque esto lo pasé relativamente rápido. Pero déjenme ver qué hora es. O sea, tenemos tiempo para ver esto con un poquito más de calma. Si quieren ver alguna cosa. O si más bien quieren ustedes repetir este ejercicio que está grabado. Dios mediante lo subo a YouTube. Y lo hacen ustedes desde cero. Sin la tabla. A ver si les da lo mismo. Entonces, ¿dudas o prefieren practicarlo ustedes? Ok, muy bien. Así se obligan a estudiar. O sea, sí, básicamente nuestros resultados en la vida tienen que ver con nuestro volumen de trabajo. Entonces, sí, si hacen ustedes esto por su cuenta, van a tenerlo a la mano ustedes. Entonces, la clase todavía no acaba. Hay una última cosa que hay que hacer, que es algo que no... O sea, esto está en el programa de Mecánica de Materiales 1, pero no se usa en Mecánica de Materiales 1. O se usa desde un punto de vista estrictamente teórico. No es algo por lo que se tengan que preocupar actualmente. Y de hecho no es algo que yo haya desarrollado adecuadamente hasta los momentos en Mecánica de Materiales 1. Tiene que ver con los productos de inercia. Ok. Entonces, muchachos, resulta que momentos de inercia para un área con respecto a ejes inclinados. O sea, hay ocasiones en las que en el diseño estructural y mecánico a veces es necesario calcular momentos y el producto de inercia
de respecto a un eje U, V y un producto de inercia U sub V para un área con respecto a un conjunto de ejes inclinados cuando se conocen los valores de θ, I sub X, I sub Y e I sub XY. O sea, ¿a qué me refiero con esto? O sea, hay veces que por razones de diseño necesitamos calcular inercias respecto a ejes inclinados. ¿A qué me refiero con esto? Que no calculemos las inercias respecto a nuestros ejes convencionales X y Y, sino que necesitemos calcular el momento de inercia de un área con respecto a unos ejes cartesianos, a unos ejes coordenados que están inclinados con respecto a los originales. En este caso tenemos el sistema, en lugar del sistema XY, tenemos ahora el sistema UV. UV, que por ejemplo U forma un ángulo θ con respecto al eje X y V forma un ángulo θ con respecto al eje Y. O sea, hay una rotación de nuestros ejes en un ángulo θ. Entonces, claro, ahí se pueden hacer una serie de transformaciones de las coordenadas para conocer equivalencia. Esto es literalmente aplicar trigonometría, geometría para hacer cambios de variable auxiliar como los que hacemos en Matemáticas 2. Solamente que estos cambios de variable auxiliar tienen sentido físico. Entonces, básicamente hay una magnitud que se llama producto de inercia. Porque fíjense, la inercia respecto al eje U es V cuadrado por diferencial de área. La inercia respecto al eje V es U cuadrado por diferencial de área. Pero hay algo que se llama producto de inercia que está asociado a ambos ejes simultáneamente, que es I sub V, que es U por V por el área asociada. Entonces, eso es un poquito distinto. Entonces, el punto es que se puede llegar a, si tienes las inercias del área respecto a tus ejes rectos, puedes calcular las inercias de área respecto a los ejes inclinados, siempre y cuando conozcas el ángulo θ de rotación. ¿Ok? O sea, estas son las fórmulas. Si tienes la inercia respecto al eje X, la inercia respecto al eje Y, el producto de inercia respecto a los ejes X e Y, donde I sub XY es la integral sobre el área de X por Y por diferencial de área. ¿Ok? Puedes calcular básicamente el momento de inercia respecto al eje U, el momento de inercia respecto al eje V y el producto de inercia. Entonces, estas ecuaciones pueden simplificarse mediante identidades trigonométricas. ¿Ok? Y el punto es que vas a llegar a algo como esto. A una expresión un poco más simplificada en función de los ángulos dobles. Entonces hay algo que se llama momentos de inercia principales. Los momentos de inercia principales son aquellos respecto a los cuales se maximiza y se minimiza el momento de inercia. Porque fíjense, ahora que hablamos de que podemos tener infinitos ejes con inclinaciones distintas centrados en un mismo punto. O sea, porque este θ puede valer lo que sea. Θ puede valer 30 grados, 45 grados, 60 grados. Básicamente, puedes tener infinitos ejes porque puedes tener infinitas inclinaciones, infinitos ángulos θ. 30 grados, 90 grados, 270 grados, lo que tú quieras. Entonces, eso hace que exista para un conjunto de ejes, de infinitos ejes centrados en el mismo punto, se dígase XY o UV, ambos centrados en el punto O, las inercias van a ir cambiando conforme cambia la inclinación. Entonces van a existir algo llamado ejes principales, que son para este punto de centrado de los ejes, para este origen coordenado de los ejes, vas a tener un conjunto de ejes tales que respecto a uno de los ejes el momento de inercia es máximo y respecto al otro de los ejes el momento de inercia es mínimo. O sea que literalmente tú puedes derivar el momento de inercia respecto al ángulo θ y lo igualas a 0 para saber cuál es su valor crítico, bien sea máximo o mínimo. Entonces, claro, cuando igualas la derivada del momento de inercia respecto al eje U, o sea, el momento de inercia del eje U respecto a θ, básicamente obtienes una expresión trigonométrica que te queda en esto. Y claro, cuando intentas despejar esto, usas trigonometría inversa, evalúas esto, evalúas las expresiones originales para estos ángulos, te quedan dos posibilidades. Te quedan dos soluciones, de hecho. Una inercia máxima y una inercia mínima. La inercia máxima es cuando usas el signo más. La inercia mínima es cuando usas el signo menos. Entonces realmente tú vas a tener dos ejes distintos.
Porque fíjense que cuando tienes tangente de 2 θ igual a esto tiene 2 raíces. O sea, esto se cumple para un θ P1 y un θ P2. ¿Ok? Que de hecho, por definición trigonométrica, van a estar separados por 90 grados. O sea que nuestro eje de inercia mínima y nuestro eje de inercia máxima son perpendiculares entre sí. Entonces eso es bastante interesante. Entonces cuando tenemos una sección con un eje de simetría, ese eje es automáticamente un eje principal de inercia. En el caso de mecánica de materiales 1, siempre tendremos secciones simétricas respecto al eje vertical. Esto para que los problemas puedan ser bidimensionales. Eso en mecánica de materiales 2 no se mantiene. Dado que los ejes principales son siempre perpendiculares entre sí, el eje vertical es un eje principal de inercia y el eje neutro es también un eje principal de inercia. El eje neutro tiene algo que ver con flexión en vigas, que eso lo vamos a mencionar más adelante. Entonces, y bueno, este tema del producto de inercia y tal es más pertinente para mecánica de materiales 2, donde pueden tener secciones como estas. En mecánica de materiales 2 se trabajará con secciones transversales, cuyo centroide se puede identificar a simple vista, pero que de hecho no son simétricas, sino que son antisimétricas. Si ven esto, muchachos, esto se parece bastante a la función, en cierto sentido, esto se parece bastante a la función x al cubo. Y igual x al cubo. En el sentido de que lo que ocurre en el primer cuadrante ocurre en el tercer cuadrante en sentido contrario. Ocurre hacia la izquierda y hacia abajo. O sea, lo que en el primer cuadrante ocurre hacia arriba y hacia la derecha, en el tercer cuadrante ocurre hacia abajo y hacia la izquierda. Eso se llama antisimetría, o le llamamos, no sé si es algo formal, pero lo he visto en bastantes sitios llamado antisimetría, y se entiende como antisimetría a las figuras que se parecen a las funciones impares, por así decirlo. Esto es lo que llamamos una sección antisimétrica, y es comparable a una función impar. Bueno, de nuevo, esto es únicamente como referencia, esto no se usa en el examen, de hecho escuché que alguien se desconectó, tiene todo el sentido del mundo. Pero bueno, para que lo tengan en cuenta de que cuando estén viendo mecánica de materiales 2, Dios mediante pronto, directamente el trimestre que viene. Esto fue lo que mencionaba el profesor en el trimestre anterior. Ok, chévere. Y bueno, esta fue toda la clase de hoy. Y bueno, ¿dudas con alguna cosa? No, profe, todo claro. Ok, me alegra. De todos modos, practiquen porque no es lo mismo ver que hacer. Y para aprender hay que hacer. Entonces, bueno, voy a ver en Discord si alguien preguntó algo. No, tampoco veo que haya dudas en Discord. Bueno, muchachos, si no hay dudas, eso es todo por mi parte. Voy a tratar de subir esta clase de buenas a primeras. Entonces, bueno, mucho éxito, muchachos. Feliz fin de semana y nos conectamos el lunes, Dios mediante. Seguro, profe, igual. Muchas gracias. A la orden, hasta luego. Ese fue todo el desarrollo de este video. Si te gustó le puedes dar like, si no te gustó le puedes dar dislike. Si tienes alguna duda, sugerencia, queja pasivo-agresiva, solicitud o idea para un próximo video, por favor, házmelo saber en los comentarios. Si quieres que haga más contenido como este, te invito a suscribirte y a activar la campana. Si quieres ayudar aún más a que este canal crezca, por favor, compártelo en tus redes sociales. Que, por cierto, estas son las mías. Básicamente, Profesor Man pegado o separado, o invertido en el caso de X. Muchas gracias por ver este video. Sin más que decir, este fue el Profesor Man y me despido.